El convento de Santa Beatriz, escondido entre las calles antiguas de Puebla, parecía suspendido en el tiempo. Sus muros de piedra, cubiertos de musgo en algunas partes, resguardaban siglos de silencios, oraciones y secretos. Las campanas sonaban con puntualidad, marcando el ritmo de los rezos, del trabajo manual y del recogimiento espiritual. Dentro, la vida se vivía con sencillez, entre hábitos gastados, libros sagrados y una rutina inmutable que muchas jóvenes abrazaban con fe profunda y alegría serena. Clara era una de ellas. Tenía apenas 23 años, los ojos oscuros llenos de luz, y una sonrisa que iluminaba incluso los rincones más fríos del convento. Había llegado 2 años antes, escapando de una vida rota en casa, buscando consuelo en la espiritualidad. Desde 1200 su llegada había demostrado una sabiduría poco común para su edad. Sus compañeras la admiraban, no por lo que decía, sino por cómo vivía su vocación. Clara tiene algo en el alma que calma, decía Sor Magdalena, una de las monjas mayores, mientras bordaba en el claustro. Clara no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, tocaba corazones. Dios está en el silencio, solía decir, y también en la verdad que a veces da miedo mirar. Se estaba preparando para su profesión solemne, el paso definitivo para consagrarse de por vida. Había algo en su forma de caminar, en su forma de rezar en la capilla, que mostraba una profunda conexión con algo mayor. Parecía estar en paz, o al menos eso todos pensaban. Aquella semana, las demás novizas notaron que Clara estaba más pensativa de lo habitual. Se ausentaba por ratos en los jardines y pasaba más tiempo en la biblioteca del convento, donde pocos iban. Una noche, Ana, su compañera de celda, le preguntó en voz baja mientras acomodaban las sábanas: «¿Estás bien, Clara?» Y ella respondió, sin mirarla: «Sí, pero siento que algo va a cambiar. Y no sé si estoy lista». Las palabras quedaron flotando en el aire, entre los muros fríos del convento. Nadie imaginaba que esa frase sería la última que alguien recordaría con claridad de Clara. Faltaban pocos días para la ceremonia de profesión solemne. El ambiente en el convento estaba impregnado de preparación y expectativa. Las hermanas limpiaban con esmero cada rincón. Las velas se contaban una por una, y el coro practicaba los cantos con voces suaves que flotaban por los pasillos de piedra. Para muchas era un momento de júbilo. Una nueva hermana se uniría de forma definitiva a la comunidad, pero en el rostro de Clara la alegría parecía mezclada con una sombra invisible. Una tarde, mientras organizaba libros en la pequeña biblioteca del convento, Clara encontró un sobre antiguo, sin nombre, deslizado entre 2 tomos de teología. Lo sostuvo unos segundos, como si sintiera su peso más allá del papel. Lo abrió con delicadeza. Dentro, una carta escrita con tinta azul, en una caligrafía firme pero desconocida. Las palabras eran pocas, pero bastaban para sembrar inquietud. No todo lo que ves es sagrado. Algunas paredes esconden verdades que matan el alma. Sé cuidadosa. Hay ojos que no rezan. Clara leyó una y otra vez la carta. Su respiración se hizo lenta, casi temblorosa. Miró hacia la puerta, cerró el sobre y lo guardó en su breviario. Esa noche no durmió bien. Ana la oyó moverse entre las sábanas, rezar en voz baja,
llorar en silencio. Al día siguiente, Clara pidió permiso para no asistir a la práctica del coro. Dijo sentirse débil. Nadie insistió. Todos respetaban sus silencios. La Madre Superiora, Sor Elvira, era una mujer de mirada dura y pasos firmes. Llevaba más de 20 años en el convento, y bajo su mando se decía que la disciplina era tan importante como la fe. Cuando notó el cambio en Clara, la llamó a su despacho. «¿Hay algo que te preocupe?», preguntó con voz baja, pero tensa. Clara negó con la cabeza. «Estoy solo un poco nerviosa», dijo, pero sus ojos decían otra cosa. El día anterior a su profesión, Clara se levantó más temprano que de costumbre. Fue a la capilla, se arrodilló frente al altar y lloró largo rato. Luego, escribió algo en una hoja que arrancó de su cuaderno y la guardó en el mismo breviario donde tenía la carta anónima. Al mediodía, compartió un almuerzo en silencio con las demás novizas. Esa noche, al acostarse, miró a Ana con una ternura inusual. «Gracias por escucharme estos años», dijo. Ana solo sonrió, sin entender la profundidad de esa despedida. Y entonces, al amanecer del gran día, Clara no estaba. Su cama estaba tendida, su breviario desaparecido. Ninguna de las puertas del convento había sido forzada. El portón principal seguía cerrado por dentro. Nadie la vio salir. Nadie la oyó caminar. Era como si se hubiera desvanecido. El convento despertó con un aire extraño. Las campanas sonaron. Los pasillos se llenaron de pasos suaves, pero algo no encajaba. La ausencia de Clara fue notada por Ana primero, quien se levantó y no la encontró en su cama. Seguramente fue a rezar antes que todas, pensó. Pero al pasar los minutos, la preocupación comenzó a crecer, como una sombra larga en el corazón. Cuando llegó la hora de la ceremonia, el altar estaba listo, las flores dispuestas, las velas encendidas. Pero Clara no aparecía. La Madre Superiora cruzó el claustro con paso firme, buscando respuestas en las miradas de las demás novizas. Nadie sabía nada. Ana, nerviosa, confesó que no la había visto desde la noche anterior. Estaba rara, como si supiera que algo iba a pasar. Sor Elvira ordenó cerrar todas las puertas internas del convento. Se inició una búsqueda discreta, sin alertar al exterior. Recorrieron cada celda, cada rincón del huerto, cada sala, silenciosa. Revisaron la biblioteca, los baños, la cocina. Nada. Clara no estaba. Y tampoco había señales de huida. Ninguna de las puertas principales había sido abierta. Los muros del convento eran altos, imposibles de escalar. Nadie podía simplemente desaparecer así. Durante la tarde, la Madre Superiora reunió a las hermanas mayores en la sala de oración. Habló en voz baja, pero con firmeza. Clara ha decidido irse. Quizás su vocación no era tan firme como creíamos. No hablaremos de esto fuera de estas paredes. El mundo no necesita escándalos sobre mujeres que dudan de su fe. Esa noche, Ana lloró en silencio. Algo dentro de ella no aceptaba esa explicación. Clara no era de las que huían. Tenía fuerza, tenía fe, tenía propósito. ¿Por qué se iría justo antes de cumplir su mayor promesa? Y sobre todo, ¿cómo lo habría hecho sin que nadie la viera? Pasaron los días y la vida en el convento siguió como si nada. Las oraciones continuaron. Las tareas diarias se reanudaron
y el nombre de Clara fue borrado discretamente de los libros de registro. Solo Ana conservaba en su corazón el eco de una presencia que no se debía olvidar. La ausencia dejó un hueco que nadie nombraba, y detrás de algunos muros fríos quedó el silencio. Con el paso de las semanas, la desaparición de Clara se convirtió en un susurro lejano dentro del convento. La Madre Superiora insistía en que no debía hablarse más del tema. «El silencio también es obediencia», repetía, como si ocultar la verdad fuera parte de la fe. Algunas novizas aceptaron la versión de que Clara simplemente se había marchado, incapaz de sostener su compromiso. Pero Ana no. Algo dentro de ella se negaba a aceptar esa explicación como verdadera. Una mañana, al limpiar el escritorio de la biblioteca, Ana notó que un libro sobresalía ligeramente de la estantería. Al intentar colocarlo bien, se cayó otro volumen detrás, y al agacharse para recogerlo, vio algo atrapado entre las tablas del mueble. Un pequeño trozo de tela blanca, desgastada, como de un velo antiguo. La textura era delicada, pero sucia, como si hubiera estado allí por años. Ana lo guardó sin decir nada. Sintió un escalofrío. Era como si Clara aún estuviera presente en pequeños fragmentos ocultos del convento. La vida continuaba. Ya letras, oraciones diarias, las labores del huerto, las clases de escritura y canto. Pero Ana comenzó a observar más. Había ciertos pasillos que siempre estaban cerrados, puertas que crujían como si ocultaran secretos. Una vez, al pasar cerca del Lel, ala más antigua del convento, oyó un leve sonido detrás de una pared. No era un ruido fuerte, era como un roce, como si el aire suspirara desde adentro. Volteó de inmediato, pero no había nadie. Una noche, mientras rezaba sola en la capilla, Ana recordó las últimas palabras de Clara. «Gracias por escucharme estos años». De pronto, se sintió invadida por una necesidad urgente de entender. ¿Y si Clara no se fue? ¿Y si algo le pasó aquí, adentro? ¿Y si nadie quiso verlo? Al día siguiente, durante la hora libre, Ana fue a la biblioteca y comenzó a revisar algunos registros antiguos. Descubrió que los planos originales del convento eran distintos a los actuales. Había pasillos clausurados, habitaciones desaparecidas, zonas que no coincidían. La sección trasera del convento, donde hoy solo hay una pared lisa, solía tener una pequeña sala de oración privada según los documentos. Algo no cuadraba, y Ana empezó a sentir que esa búsqueda, silenciosa y solitaria, la estaba llevando más allá de la verdad sobre Clara. La estaba empujando hacia su propio propósito. Esa noche, mientras se acostaba, tomó el trozo de tela del velo entre las manos. «No te fuiste, te callaron», susurró. Pasaron los años. El convento cambió lentamente, como cambian las piedras con el viento. La Madre Superiora Elvira fue reemplazada por Sor Teresa, una mujer de voz más suave y ojos cansados, pero compasivos. Algunas de las novicias antiguas se marcharon o profesaron votos, y nuevas jóvenes llegaron buscando respuestas a sus vacíos interiores. Ana era ahora una hermana mayor, respetada por su sabiduría tranquila y su capacidad de escuchar sin juzgar. Pero dentro de ella, el recuerdo de Clara jamás desapareció. Aunque nunca habló abiertamente del tema, conservaba en una caja de madera algunos objetos que había encontrado con el tiempo.
el trozo de velo, una pequeña medalla sin nombre y un cuaderno viejo donde había escrito sus pensamientos, sospechas y sueños con Clara como un susurro constante. Ana no buscaba escándalos ni justicia pública, solo necesitaba comprender qué había pasado realmente con aquella monja que irradiaba fe y terminó envuelta en misterio. La rutina del convento seguía siendo sencilla. Cada día estaba marcado por momentos de silencio, trabajo, oración y reflexión. Pero algo nuevo comenzó a surgir entre las más jóvenes. Una sensación de inquietud, como si las paredes mismas guardaran historias no contadas. Una de las novizas más curiosas, Valeria, solía hacer preguntas en voz baja. ¿Quién era esa hermana que no está en los cuadros? ¿Por qué hay una zona del convento donde no entra nadie? Una tarde, mientras ayudaban a limpiar el ala más antigua del edificio, Valeria y otras 2 chicas encontraron una vieja tapizaria que cubría un muro sin ventanas. Estaba cubierta de polvo y tenía bordados casi borrados. Al tocarla, una de ellas sintió una ligera vibración, como si detrás hubiera una corriente de aire atrapada. Ana, al enterarse, sintió que algo se despertaba dentro de ella. Pidió a Sor Teresa permiso para limpiar esa zona con las novizas, como ejercicio de servicio. La Madre Superiora aceptó, sin sospechar que detrás de esa solicitud había una historia enterrada que buscaba salir a la luz. Esa noche, Ana fue a su celda, abrió su vieja caja de madera y leyó una vez más las últimas líneas de su cuaderno. Si alguien me encuentra, no me llores. Solo asegúrate de que mi verdad no se hunda con las piedras. Las mañanas en el convento traían una calma especial. Los primeros rayos del sol se colaban entre los vitrales del claustro, tiñendo de colores suaves los pasillos de piedra. Era una paz que muchas buscaban y pocas entendían del todo. Pero en los días recientes, esa calma se había vuelto frágil, como si algo latiera detrás de los muros, esperando ser descubierto. Valeria, junto con sus amigas Lucía y Carmen, pasaban sus ratos libres observando el muro detrás de la tapizaria. Algo en esa parte del convento las inquietaba y atraía a la vez. ¿Por qué taparían un muro con una tela tan gruesa?, se preguntó Lucía mientras pasaba los dedos por el bordado descolorido. Valeria murmuró: quizá porque detrás hay algo que no querían que viéramos. Ana notó la curiosidad de las jóvenes y decidió hablar con ellas en privado. Tierson pidió que fueran discretas, que no comentaran nada con las otras hermanas. Luego las llevó a su celda, abrió la caja de madera que había guardado durante tantos años y les mostró los objetos: el trozo de velo, la medalla sin nombre, el cuaderno de notas. Las chicas escucharon en silencio, con los ojos muy abiertos. Esto pertenecía a una hermana que desapareció hace 15 años, dijo Ana en voz baja. Se llamaba Clara. Nunca se fue. Estoy convencida de que algo le pasó aquí, y que no quisieron que lo supiéramos. El silencio que siguió fue denso. Carmen tragó saliva. ¿Y tú crees que está detrás de ese muro? No lo sé, respondió Ana, pero ha llegado el momento de averiguarlo. Durante los siguientes días buscaron excusas para trabajar en esa parte del convento. Limpiar, organizar, reparar. Ana pidió algunas herramientas sencillas al jardinero: una espátula, una linterna, guantes gruesos.
solo para remover humedad de las paredes, dijo sin levantar sospechas. En el fondo, sabía que estaban cruzando un límite, pero había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de dar voz a quien había sido callada. Una noche, cuando todas las hermanas dormían, Ana y las 3 novisas regresaron al muro. Corrieron la tapizaria con cuidado. La pared detrás no era como las demás. Tenía un corte vertical apenas visible, una línea delgada en el yeso. Ana encendió la linterna y tocó la superficie. Aquí hay algo distinto, como si fuera hueco. Valeria respiró hondo. ¿Y si lo abrimos? Ana la miró fijamente. Si lo hacemos, no habrá vuelta atrás. La noche era densa y silenciosa. Solo se oía el crujir de la madera bajo los pasos lentos de las 4 mujeres frente al muro. Ana sostuvo la espátula con firmeza, como si ese pequeño instrumento fuera una llave sagrada. Valeria sostenía la linterna. Su mano temblaba ligeramente. Carmen y Lucía observaban en tensión, sintiendo que estaban a punto de cruzar una frontera invisible. Ana raspó con cuidado la línea del yeso. No tardó en descubrir que debajo había una grieta real, una separación entre 2 secciones de muro. No era una pared sólida. Estaba hecha para cubrir algo, o a alguien. Al raspar más, pequeños pedazos comenzaron a caer. Un polvo seco llenó el aire. La grieta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar escapar un olor antiguo a humedad, encierro y tiempo. Valeria se llevó la mano a la boca. ¿Sientes eso? Ana asintió. Detrás de esto hay un espacio, pequeño, pero real. Esa noche no avanzaron más. Cubrieron de nuevo la zona con la tapizaria y guardaron las herramientas. Ana no quería que la ansiedad las hiciera cometer errores. Esto lo haremos bien, sin prisa, pero con valor, dijo al despedirse. Las chicas volvieron a sus celdas en silencio, con el corazón agitado. Ninguna durmió bien. Al día siguiente, mientras organizaban libros en el archivo, Carmen encontró algo más. Entre documentos viejos, descubrió un cuaderno pequeño con bordes dorados. Estaba escondido en el fondo de una caja marcada como correspondencia interna. Las primeras páginas estaban en blanco, pero en la mitad del cuaderno comenzaban unas anotaciones escritas con tinta pálida, firmadas con una sola inicial. C. Ana pasó la tarde leyendo. Las palabras eran breves, íntimas, pero cargadas de emoción. El silencio aquí me devora, decía una línea. Sigo creyendo en Dios, pero no en quienes lo representan, aquí dentro. En otra parte, me encerraron por saber lo que no debía, pero no me arrebatarán mi fe. Era una voz que no había sido escuchada en 15 años, y que ahora hablaba entre páginas amarillentas. Esa noche, Ana volvió al muro, sola. Encendió la linterna, se arrodilló frente al corte en el yeso y susurró: «Clara, si estás aquí, no estás olvidada. Te vamos a encontrar». El aire en el convento comenzó a sentirse distinto. No era miedo, era algo más profundo, una conciencia silenciosa de que algo estaba despertando. Las chicas seguían con sus rutinas, pero bastaba una mirada entre ellas para saber que el plan seguía en marcha. Cada gesto, cada palabra no dicha, estaba cargada de significado. Ana decidió hablar con Sor Teresa.
Fue directa, pero prudente. Le pidió permiso para que las novisas ayudaran a limpiar los pasillos viejos durante las próximas tardes. Es una forma de mantenerlas activas, enfocadas. Muchas están inquietas últimamente. Sor Teresa aceptó sin hacer muchas preguntas. Era una mujer más flexible que su antecesora y confiaba plenamente en el juicio de Ana. Esa misma tarde, las 4 volvieron al muro. Esta vez llevaron herramientas más firmes, una palanca, un martillo de goma y linternas más potentes. La tapizaria fue retirada con cuidado y colocada en el suelo. La grieta que habían abierto antes seguía allí, esperándolas. Valeria golpeó ligeramente con la palanca y un trozo más grande del muro se desprendió. Detrás comenzó a revelarse una abertura rectangular, lo suficientemente ancha para que una persona delgada pudiera pasar. La linterna de Ana iluminó el interior. Era una especie de cuartito estrecho, con paredes de piedra sin pintar. El polvo era espeso, y el aire seco y pesado, como si el tiempo allí dentro hubiera olvidado avanzar. Entraron una por una. El espacio apenas les permitía moverse. En una de las esquinas, tapado por una manta vieja y rota, encontraron una pequeña caja de madera. Estaba cerrada con un seguro oxidado que se rompió con facilidad. Dentro había objetos personales, cuidadosamente guardados. Un rosario, un pañuelo con iniciales bordadas, una pequeña Biblia con una dedicatoria. Para Clara, que nunca pierda su luz. Lucía se cubrió la boca. «¡Es de ella! ¡Esto es de ella!». Carmen encontró debajo de los objetos una libreta envuelta en tela. Ana la abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban escritas con una letra clara y precisa. Fechadas, con días posteriores a la desaparición de Clara. «Me dejaron aquí. Dijeron que era por mi bien, pero ya pasaron 3 días. No sé si alguien vendrá». Valeria dio un paso atrás. «La encerraron, no se fue». Ana cerró los ojos. Sintió el peso de la verdad caerle sobre los hombros. Era real. Clara había estado ahí. Había escrito. Había esperado. Y nadie vino. Esa noche, las 4 regresaron a sus celdas con el corazón en llamas. No podían dormir. Pero sabían que no había marcha atrás. Habían abierto la herida. Y ahora tenían que descubrir toda la historia. Las siguientes noches se convirtieron en un ritual silencioso. Después de las oraciones nocturnas, mientras el resto del convento dormía, Ana y las 3 novizas regresaban al cuartito oculto detrás del muro. Llevaban linternas, agua, guantes y un cuaderno nuevo donde Ana transcribía cada página del diario de Clara. No querían que nadie supiera, aún no sin entender toda la historia. Cada entrada escrita por Clara era un golpe al alma. Al principio creí que era un castigo temporal. Me dijeron que necesitaba tiempo para reflexionar, que mis dudas eran peligrosas. Luego, los días se volvían semanas. El pan llega cada 3 días. No he visto a nadie. Solo escucho pasos lejanos y rezos apagados. Tengo miedo, pero aún tengo fe. Y más adelante, la esperanza comenzaba a desvanecerse. Ya no sé qué día es. Solo sé que sigo viva porque duele. Duele el cuerpo. Duele el alma. No me olviden, por favor». Valeria lloró en silencio al leer una de las últimas páginas.
Clara había escrito con mano temblorosa, y algunas frases eran casi ilegibles. Si alguien lee esto algún día, sepan que perdoné. No quise ser rebelde, solo quería entender. Ese rincón oscuro del convento ya no era solo una habitación sellada, era un testimonio de abandono, de injusticia y también de una fe que nunca se apagó. Ana sabía que ya no podían guardar el secreto por más tiempo, pero antes de hablar con Sor Teresa, necesitaban saber toda la verdad. Decidieron seguir explorando el espacio. En el suelo, debajo de una tabla suelta, encontraron una pequeña cruz de madera con una inscripción tallada a mano. Clara. Era simple, desgastada, como una despedida solitaria. Carmen se arrodilló y tocó la madera con delicadeza. Y sí, está aquí todavía. El silencio que siguió fue pesado. Ana les pidió regresar. Esa noche oró sola en la capilla por largo rato. No pedía respuestas, solo claridad y el valor para hablar. A la mañana siguiente, con el corazón apretado, fue al despacho de la Madre Superiora. Cerró la puerta con suavidad y se sentó frente a Sor Teresa. «Tengo que contarle algo, pero necesito que me escuche con el corazón». Sor Teresa la miró con atención. Tenía las manos cruzadas sobre el escritorio y una expresión serena, pero firme. Ana respiró hondo antes de hablar. Hace semanas encontramos una pared falsa en la sección antigua del convento. Detrás hay una habitación, una celda pequeña, y dentro estaban pertenencias de una monja desaparecida hace 15 años. Clara. Sor Teresa frunció el ceño, pero no interrumpió. Ana continuó. Le habló del rosario, del cuaderno, de la cruz, del olor a encierro, del polvo que parecía haber sido sellado por el tiempo. Le habló del diario, de cómo Clara había sido encerrada ahí por razones que no estaban claras, pero que olían a castigo, a abuso de poder, a silencio forzado. La Madre Superiora no respondió de inmediato. Se levantó despacio, caminó hacia la ventana y miró el jardín interior. Luego dijo, sin girar el rostro: «He escuchado rumores de Clara desde 1200 que llegué aquí. Nunca tuve pruebas, nadie hablaba, y los documentos estaban incompletos». Su voz era baja, casi rota. «Si lo que dices es cierto, no podemos callarlo más». Ana sacó el cuaderno del bolso. Lo colocó sobre el escritorio. Sor Teresa lo abrió, leyó unas líneas y cerró los ojos. «No somos una institución perfecta», murmuró, «pero esto rompe todo lo que creemos ser». Esa misma tarde, Sor Teresa reunió a 2 hermanas de confianza. Fueron al cuarto oculto con Ana y las chicas. Al entrar, el peso del aire les cayó sobre los hombros como una confesión. Una de las hermanas comenzó a llorar. La otra se quedó en silencio, apretando su rosario. «Esto es una tumba sin nombre», dijo Sor Teresa. Durante los días siguientes se tomó la decisión de hacer las cosas bien. La Madre Superiora pidió una revisión completa de los archivos antiguos. Descubrieron que, en los registros internos del año en que Clara desapareció, había hojas arrancadas, fechas modificadas, firmas falsas. Sor Elvira, la antigua superiora, había encubierto todo. Incluso una carta enviada a la diócesis notificando
falsamente que Clara había abandonado su vocación voluntariamente. Pero Clara nunca se fue. Clara fue silenciada. La comunidad se enfrentaba ahora a una verdad que dolía, pero que ya no podía ser ignorada. Con la autorización de Sor Teresa, el convento fue cerrado temporalmente a visitantes. El ala antigua fue aislada, y solo unas pocas hermanas, junto con Ana, tenían acceso al cuarto sellado. La tensión en el ambiente era densa, pero no se hablaba de miedo, sino de una especie de duelo colectivo que apenas comenzaba. Era como si las paredes comenzaran a soltar un suspiro acumulado por años. Una tarde, mientras retiraban escombros del suelo del cuarto, Lucía notó una irregularidad en las baldosas. Una de ellas sonaba hueca al pisarla. Ana y Valeria se miraron en silencio. Con cuidado, comenzaron a levantar las piezas. Lo que hallaron debajo fue algo que nadie estaba preparada para enfrentar. Cubierto por una tela ya desintegrada, yacía lo que claramente eran restos humanos. Ana cayó de rodillas. No lloró de inmediato. Solo cerró los ojos y susurró una oración. Valeria se cubrió la boca. Carmen retrocedió, paralizada. Y Sor Teresa, que observaba en silencio desde la puerta, entró y colocó su mano en el hombro de Ana. «Es ella», dijo Ana en voz baja. «Es Clara». Llamaron discretamente a un médico forense vinculado a la diócesis. El procedimiento fue silencioso, profesional. Nada de medios, nada de ruido. Solo respeto, solo verdad. Los restos fueron llevados para análisis, pero todos sabían, en lo más profundo de su corazón, que no podía ser otra persona. Entre los objetos encontrados junto al cuerpo estaba el breviario de Clara. Dentro, un sobre amarillento con una nota final. «Si algún día me encuentran, no me recuerden, con tristeza. Que esta muerte no sea inútil. Que alguien más viva con libertad lo que yo no pude decir». Sor Teresa tomó esa nota con manos temblorosas. «No podemos permitir que esto quede en las sombras», dijo. «El dolor de Clara tiene que transformarse en sabiduría, en verdad, en algo que sane». El convento entero se reunió esa noche en la capilla. No se mencionó el nombre de Clara directamente, pero la oración fue por una hermana que sufrió en silencio, que resistió sin perder la fe. Por alguien cuya voz, enterrada durante años, al fin había sido escuchada. Las lágrimas no se reprimieron, las manos se entrelazaron, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no dolía. Era un silencio de respeto, de memoria, de justicia. Los días siguientes fueron de recogimiento. El convento entero entró en una especie de duelo silencioso. Aunque muchas hermanas no conocieron a Clara, ahora sentían su historia como una herida compartida. Ya no era solo una figura olvidada. Era una presencia viva en la memoria de cada rincón, en cada oración, en cada mirada entre las que ahora sabían la verdad. Sor Teresa, con una sabiduría serena y firme, decidió que el diario de Clara debía ser leído completo antes de tomar decisiones mayores. Ana fue la encargada. Cada noche, en la sala más antigua del convento, se reunían unas pocas hermanas seleccionadas. Ana leía en voz alta las palabras de Clara, escritas con fuerza y vulnerabilidad, con fe y miedo entrelazados. En una de las entradas más profundas, Clara escribía:
Dije algo que no debía. Hablé de cosas que me inquietaban. No entendía por qué había secretos entre votos de pureza y obediencia. Pensé que expresar mis dudas era parte de crecer en la fe, pero me dijeron que era peligroso, que una monja no cuestiona. Valeria escuchaba con lágrimas en los ojos. Lucía tomaba notas. Carmen solo rezaba en silencio. Cada palabra revelaba no solo el dolor de Clara, sino también el sistema rígido que la silenció. Un sistema que prefirió callar a enfrentar su propia sombra. Más adelante, en otra página, Clara escribía: «He empezado a perdonar, no porque lo merezcan, sino porque mi alma no puede morir odiando. Si salgo de aquí, hablaré. Si no, que alguien más lo haga por mí». Esas palabras quedaron flotando en el aire como una promesa sin voz. Ana las repitió en su mente una y otra vez. No se trataba solo de descubrir la verdad, sino de honrarla con acciones. Sor Teresa tomó la decisión de enviar una carta formal a la diócesis, explicando todo lo ocurrido con detalle. No buscaba escándalo ni castigo. Buscaba reconocimiento, reparación y memoria. Clara fue una víctima del miedo institucional. Su historia debe ser conocida, no para destruir, sino para sanar, escribió. Mientras tanto, en el convento se empezó a gestar una idea. Un pequeño espacio, cerca de la capilla, sería transformado en un rincón de memoria. No con una estatua ni con palabras grandilocuentes. Solo una vela perpetua, un banco de madera y una placa discreta. Aquí vive el recuerdo de una voz que no se apagó. Y por primera vez en 15 años, el nombre de Clara fue pronunciado en público, en una oración llena de amor, de verdad y de profunda gratitud. Las noches en el convento habían cambiado. Ya no eran solo momentos de oración y recogimiento, sino espacios para la reflexión, para compartir miradas que antes evitaban lo incómodo. El nombre de Clara, que durante años había sido un eco prohibido, ahora circulaba entre susurros que no llevaban miedo, sino respeto. Lo que antes era un secreto doloroso, ahora empezaba a convertirse en semilla de transformación. Ana dedicaba sus tardes a leer completamente el diario de Clara. Lo hacía con cuidado, como si cada palabra mereciera ser tratada con delicadeza, con reverencia. En una de las páginas más duras, Clara escribía: «He dejado de contar los días. Solo me guío por la luz que entra por la grieta. A veces me pregunto si Dios me olvidó, pero luego siento su presencia más fuerte que nunca. No afuera, aquí adentro conmigo». Valeria, que solía tener una fe algo frágil, confesó una noche a Ana: «Nunca pensé que una historia así pudiera enseñarme tanto. Clara no murió solo encerrada. Murió con una sabiduría que muchas de nosotras no tenemos aún». Y tenía razón. La tragedia de Clara estaba marcada por el dolor, sí, pero también por una capacidad de perdón, de esperanza y de conexión con algo más profundo que el miedo. Cada página revelaba un alma que, incluso en sus momentos más oscuros, elegía la compasión sobre el rencor. Sor Teresa convocó a una reunión con todas las hermanas. Les habló con el corazón. Durante años se nos enseñó a callar lo que dolía, a esconder lo que podía manchar la imagen del convento.
Pero esa no es la verdad de Dios. No se honra la fe tapando la injusticia. Se honra actuando con justicia. Hubo lágrimas. También hubo silencio. Pero fue un silencio distinto. Uno que contenía aceptación, reconocimiento, humildad. Los archivos del convento comenzaron a ser revisados. Se descubrieron otros documentos ocultos, cartas sin entregar, informes manipulados. No había más duda. Clara había sido víctima de una decisión cruel, de un abuso de poder que el tiempo no había borrado, solo escondido. El rincón con la vela perpetua se convirtió en un lugar de visita diaria. Algunas se sentaban allí a llorar, otras a rezar. Pero todas salían con algo distinto en el pecho. Un tipo de sabiduría que no se aprende en libros, sino al enfrentarse con la verdad sin disfraz. Clara ya no era solo una memoria, se había transformado en guía silenciosa, en luz para las que buscaban sentido, en voz para las que aún no se atrevían a hablar. Con el paso de las semanas, algo cambió profundamente en la comunidad. Las oraciones se sentían más sinceras, las confesiones más humanas. Se hablaba menos de perfección y más de verdad. La figura de Clara no era un mártir ni una santa, era una hermana, una mujer de carne y hueso que había amado a Dios con todo su ser, pero que también se había sentido confundida, sola, incomprendida, y eso, lejos de alejar a las más jóvenes, las acercaba más a la fe. Ana empezó a dar pequeños encuentros con las novizas, en los que no solo hablaban de doctrina, sino de experiencias personales, de preguntas que antes no se permitían hacer. La fe no es ausencia de dudas, decía, sino aprender a caminar con ellas sin rendirse. Valeria, que al inicio temía romper normas, ahora era una de las voces más activas. Si Clara fue castigada por preguntar, entonces nosotras tenemos el deber de seguir preguntando, no por rebeldía, sino por sabiduría. Sus palabras resonaron entre las demás, que empezaban a ver el convento no como una prisión sagrada, sino como un espacio donde el alma debía florecer, no apagarse. Mientras tanto, el memorial dedicado a Clara tomó forma. Además de la vela y la placa, se colocaron copias encuadernadas de su diario. No estaban expuestas públicamente, pero podían ser leídas por quien lo necesitara. Sor Teresa insistió: no se trata de exhibir dolor, sino de compartir sabiduría. Un día, durante una misa especial, se leyó un fragmento del diario de Clara en voz alta. Fue Ana quien lo eligió. Quisiera que el amor que sembré, aunque fuera en silencio, no muera conmigo. Que alguien lo cuide, que alguien lo viva. La capilla entera se sumió en un silencio tan profundo que incluso las respiraciones parecían respetarlo. Ese momento marcó un antes y un después. El convento, que durante años había funcionado con estructuras rígidas y jerarquías inquebrantables, comenzó a abrir espacios de diálogo. Las novizas ya no temían compartir sus inquietudes. Las hermanas mayores se mostraban más abiertas, menos rígidas. Y Sor Teresa promovió una revisión total de los procesos de formación. Clara, sin saberlo, había iniciado una reforma silenciosa, una revolución sin gritos, una lección de amor en medio de la oscuridad. Ana, cada vez que encendía la vela perpetua, repetía en voz baja: «No fuiste olvidada, fuiste semilla».
El impacto de Clara ya no se limitaba a un pequeño grupo de hermanas. Poco a poco, su historia comenzó a filtrarse con delicadeza en otros espacios de la comunidad religiosa en Puebla, sin escándalos, sin titulares, pero con una fuerza que solo tienen las verdades que sanan. Sor Teresa, con su prudencia característica, compartió la experiencia con otros conventos cercanos durante una reunión de superioras. Y allí, entre confidencias y lágrimas contenidas, se abrió una conversación que llevaba décadas postergada. ¿Cuántas voces se habían callado en nombre de la obediencia? En Santa Beatriz, el ambiente era otro. Se respiraba diferente. El convento ya no era solo un lugar de encierro espiritual, sino un refugio real, donde las jóvenes podían construir una fe auténtica, sin miedo. Ana se convirtió, sin proponérselo, en una guía. No por ser perfecta, sino por haber elegido escuchar cuando todos callaban. Valeria, Lucía y Carmen, ahora con más confianza, comenzaron a escribir sus propias reflexiones. Inspiradas por el diario de Clara, crearon un cuaderno colectivo llamado Luz entre muros, donde cada novicia podía escribir lo que sentía. Alegrías, miedos, dudas, gratitudes. Era una forma de liberar el alma, de no repetir el error del silencio impuesto. En una de sus entradas, Valeria escribió: «Aquí ya no se castiga la pregunta, se celebra. Aquí ya no se teme el dolor, se abraza. Aquí ya no se tapa la historia, se honra». Un día, al revisar documentos en el archivo, Carmen encontró un sobre que contenía cartas antiguas de Clara, nunca enviadas. Entre ellas, una dirigida a sus padres. La carta estaba escrita con ternura, pero también con verdad. Les hablaba de su decisión de consagrarse, de sus dudas humanas y de cómo había encontrado sentido incluso en el sufrimiento. Ana decidió buscar a la familia de 1909, Clara con la ayuda de la diócesis. No fue fácil, pero después de semanas de gestiones, lograron contactar a un sobrino, hijo del hermano menor de Clara. Él, un hombre sencillo, visitó el convento con emoción contenida. Llevaba en las manos una fotografía antigua de Clara, con apenas 10 años, sonriente bajo un árbol de jacaranda. Al ver el memorial, se quebró. Nadie en la familia supo qué pasó realmente. Solo nos dijeron que había desaparecido. Sor Teresa lo abrazó. Ya no está perdida. Aquí vive. Y en ese momento, en medio del silencio respetuoso del claustro, el alma de Clara pareció abrazar a todos. No con palabras, sino con presencia. Con esa luz suave que, al fin, brillaba sin miedo. La visita del sobrino de Clara marcó un nuevo punto en la historia del convento. Su presencia trajo una conexión real entre el pasado y el presente, entre la vida truncada de una mujer silenciosa y las generaciones que ahora se atrevían a hablar. Aquel hombre, de voz pausada y mirada noble, pidió permiso para dejar algo en el memorial. Una fotografía de Clara en su adolescencia, abrazando a su madre frente a una iglesia. «Ella siempre fue luz», dijo. «Aunque la hayan apagado aquí, ustedes la encendieron de nuevo». El gesto conmovió a todas. Valeria no dejó de mirar la imagen durante varios minutos. Es como si ahora tuviera rostro. Ya no es solo una historia, es real. En los días siguientes, el memorial se convirtió en un espacio de profunda reflexión.
Llegaban cartas, oraciones, flores dejadas por visitantes silenciosos. Algunas mujeres que habían pasado por el convento años atrás comenzaron a escribir, compartiendo experiencias similares. Encierros, castigos por hablar, silencios forzados. La historia de Clara abría heridas, pero también empezaba a sanarlas. Sor Teresa decidió crear un archivo de memoria viva. Allí se recopilarían testimonios, diarios personales y documentos que mostraran el lado humano y a veces doloroso de la vida religiosa. No para dañar a la institución, sino para mejorarla desde la verdad. Solo cuando se reconoce el error se puede crecer con dignidad, explicó a sus hermanas durante una asamblea interna. Ana fue invitada a coordinar ese archivo. Aceptó con humildad, sabiendo que no era un honor, sino una responsabilidad. Este lugar no debe olvidar nunca más, ni a Clara, ni a ninguna voz que haya sido silenciada. Mientras tanto, las novizas vivían un proceso distinto al de generaciones anteriores. Ya no temían preguntar, llorar o expresar alegría. La formación se volvió más abierta, más humana. Se hablaba de compasión, de salud emocional, de comunidad real. Clara, sin haberlo sabido, había sembrado una nueva forma de vivir la fe. Una mañana, al entrar a la capilla, Carmen notó algo diferente. Sobre el altar menor, donde antes solo había flores, alguien había colocado una inscripción, grabada en madera. La verdad no se oculta, la verdad libera. Nadie supo quién la puso, pero todos entendieron por qué estaba ahí. Y así, poco a poco, el convento de Santa Beatriz dejaba de ser un lugar donde se escondía el pasado, para convertirse en uno donde el pasado iluminaba el futuro. La noticia, aunque manejada con discreción, llegó inevitablemente a oídos de la diócesis de Puebla. El informe que Sor Teresa había enviado semanas atrás, acompañado del diario de Clara, fotografías del cuarto sellado y la documentación de los restos hallados, no podía ser ignorado. No se trataba de un rumor ni de una suposición. Era una verdad sostenida con pruebas, con nombres, con fechas, con dolor documentado. Un delegado eclesiástico fue enviado al convento. Su presencia generó tensión, pero también una expectativa serena. No venía a castigar, sino a escuchar. Ana, junto con Sor Teresa, le presentó todo el archivo en orden. Las cartas ocultas, los testimonios de las hermanas, el diario completo de Clara y los registros manipulados por Sor Elvira, la antigua superiora. El delegado, un sacerdote mayor, de mirada firme pero compasiva, escuchó en silencio. Leyó durante horas. Caminó por los pasillos del convento. Se detuvo frente al memorial. Encendió la vela perpetua y se sentó en el banco de madera, como si estuviera visitando a una vieja amiga que nunca conoció, pero que ahora comprendía profundamente. Al final de su visita, pidió hablar con todas, las hermanas reunidas. De pie, en medio del claustro, dijo con voz clara: «Esta comunidad ha tenido el valor de mirar de frente algo que durante mucho tiempo se evitó. La Iglesia también debe aprender de este acto. La fe no se fortalece con silencios impuestos, sino con verdades vividas. Y hoy ustedes han elegido vivir en la verdad». El reconocimiento no fue una absolución mágica, pero sí un paso firme
hacia una reparación real. La diócesis se comprometió a registrar oficialmente a Clara como una hermana que no abandonó su vocación, sino que fue víctima de una grave injusticia. Su nombre volvería a figurar en los archivos, su historia sería contada con respeto y su memoria protegida. Esa tarde, una misa íntima fue celebrada en su honor. Las palabras del sermón no fueron adornadas con poesía vacía. Fueron sinceras. «Clara no está aquí para escuchar esto», dijo el sacerdote. Pero su alma ya lo sabía. Hoy no la devolvemos a la vida, pero devolvemos la dignidad que nunca debió serle quitada. Ana, al final de la misa, colocó una flor blanca sobre la cruz de madera que aún se conservaba del cuartito. Valeria la acompañó en silencio. Y cuando la vela perpetua volvió a encenderse, todas sintieron que Clara al fin descansaba. Con el paso del tiempo, el convento de Santa Beatriz comenzó a transformarse no solo en sus rutinas, sino en su espíritu. El nombre de Clara ya no era susurrado con culpa, sino pronunciado con respeto. Su historia dejó de ser una herida secreta para convertirse en una lección viva. Las nuevas novizas que llegaban escuchaban sobre ella desde el inicio, no como una tragedia, sino como un recordatorio de que la fe no debe ser obediencia ciega, sino compromiso con la verdad. El memorial fue ampliado. Ahora tenía un pequeño jardín de lavanda alrededor, bancas donde las hermanas podían sentarse a meditar, y un panel de madera con frases del diario de Clara seleccionadas por Ana. Una de ellas decía: «No se trata de sobrevivir dentro de estos muros, se trata de florecer con el alma intacta». El rincón se convirtió en el corazón silencioso del convento. Las risas no estaban prohibidas, los llantos no eran mal vistos, y las preguntas eran recibidas con apertura. Las más jóvenes encontraban allí un espacio para reconectar con lo que las había traído al convento en primer lugar: el deseo de vivir con propósito, de buscar la sabiduría, de entregarse a una fe auténtica. Ana, cada vez más reconocida por su papel en todo el proceso, fue invitada por otras comunidades religiosas a compartir la experiencia. Lo hacía sin grandilocuencia. Contaba la historia de Clara desde la humildad, desde el amor, desde la esperanza. Ella no vino a este mundo para causar un escándalo, decía, sino para recordarnos que incluso en el silencio más oscuro, la verdad encuentra su camino. Valeria decidió continuar su formación con una visión renovada. Había encontrado en el diario de Clara la fuerza que necesitaba para abrazar su vocación sin miedo. «Ya no me da temor cuestionar», le confesó a Ana una tarde, «porque entendí que Dios también habla en las dudas». Lucía y Carmen se dedicaron a organizar talleres internos sobre expresión emocional, escritura espiritual y acompañamiento fraterno. El convento florecía no solo en flores, sino en conciencia. Una mañana, Ana encontró un sobre en su celda. No tenía remitente. Dentro había una sola hoja escrita a mano. «Gracias por escuchar lo que otros quisieron callar. Donde hubo encierro, ahora hay libertad. Donde hubo miedo, ahora hay alegría. Donde hubo silencio, ahora hay vida». No había firma, pero Ana sonrió, porque en su corazón supo exactamente quién lo había escrito, o, al menos, desde dónde había sido escrito.
El tiempo pasó sin prisa, como lo hacen las cosas cuando ya no hay temor. El convento de Santa Beatriz no era el mismo de antes, pero tampoco había perdido su esencia. Seguía siendo un lugar de oración, de silencio, de reflexión profunda, solo que ahora ese silencio ya no era una imposición, sino un espacio fértil donde germinaban pensamientos verdaderos, palabras sinceras, decisiones conscientes. El memorial de Clara seguía ardiendo cada noche con su vela perpetua. Las hermanas se turnaban para mantenerla encendida. No era un deber, era un acto de amor. A veces, incluso mujeres del exterior pedían entrar solo para sentarse unos minutos frente a ese rincón de memoria. No sabían exactamente por qué, pero sentían, Pazana, ahora con el rostro marcado por el paso de los años, seguía acompañando a las novizas con una dulzura firme. Había convertido su experiencia en una fuente de sabiduría viva. No daba sermones, hacía preguntas. No corregía con dureza, guiaba con ejemplo. Era como si cada palabra que Clara había dejado escrita hubiese encontrado eco en su voz. Una tarde de otoño, mientras barría hojas secas en el jardín, Valeria se acercó con un cuaderno en la mano. «Es mi diario», dijo. «Quiero donarlo al archivo de memoria». Ana lo tomó con emoción. En la portada decía: «Nadie florece con miedo». Ese día, Sor Teresa reunió a toda la comunidad para una actividad especial. Habían mandado a hacer una nueva placa de piedra que sería colocada a la entrada del convento. Todas las hermanas la vieron por primera vez juntas. El texto decía: «Este es un lugar de fe, de búsqueda y de verdad. Aquí honramos la memoria de quienes amaron sin ser oídas. Y aquí caminamos con la promesa de nunca más callar lo que duele». Hubo lágrimas contenidas, miradas llenas de luz. La placa no era solo una frase, era una promesa grabada para siempre. Esa noche, en la capilla, Sor Teresa leyó un fragmento final del diario de Clara. «Si Dios me dio voz, no fue para guardarla. Si me dio silencio, fue para escucharme. Y si me dio esta vida, fue para sembrarla, incluso si nunca veía la cosecha». Y aunque Clara ya no estaba físicamente, su cosecha estaba ahí, viva, creciendo en cada rincón del convento, en la mirada firme de Valeria, en las manos abiertas de Carmen, en la sabiduría tranquila de Ana, en cada llama encendida, en cada verdad dicha, en cada alma que eligió florecer. Una nueva generación de novizas llegó al convento de Santa Beatriz. Jóvenes con miradas curiosas, mochilas llenas de preguntas, corazones aún sin moldear. Ninguna conocía a Clara. Ninguna había vivido el silencio pesado de los años anteriores. Pero desde el primer día escuchaban su nombre con respeto, como quien menciona a una hermana mayor que abrió el camino sin saberlo. Ana, desde la distancia, las observaba con ternura. Ya no se encargaba de la formación, pero su presencia seguía siendo guía. Caminaba lenta por los pasillos, con un bastón ligero, saludando con una sonrisa a cada una. En sus manos siempre llevaba el diario encuadernado de Clara, como si fuera una extensión de su alma. Una tarde, sentada frente al memorial, Ana escribió la última entrada en su propio cuaderno. Sus dedos temblaban, pero su mente era clara. «Tete, encontramos, Clara.
no como te buscábamos, sino como necesitábamos verte, no como un misterio, sino como una maestra. Gracias por no rendirte, incluso cuando nadie escuchaba. Hoy, en cada palabra que nace aquí, hay un pedazo tuyo. Y cada vez que una hermana se atreve a hablar, tu voz resucita un poco más. El sol bajaba detrás de los muros del convento, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. Las campanas sonaron suaves, como si saludaran a alguien invisible, y por unos segundos todas las hermanas en diferentes rincones del convento, en la cocina, en la biblioteca, en el huerto, en la capilla, detuvieron lo que hacían, sin saber por qué. Fue un momento breve, silencioso, pero lleno de algo sagrado. Ese día no hubo milagros ni visiones, solo una verdad simple. El amor y la fe, cuando son vividos con autenticidad, dejan huella, incluso cuando el mundo intenta borrarla. Y así, la historia de Clara no terminó, comenzó de nuevo. En cada flor que crece junto al memorial, en cada oración pronunciada sin miedo, en cada alma que se atreve a buscar la luz, incluso en medio del encierro.